Bueno, aquí estoy compartiendo una imagen en realidad es una serie de nombres de los distintos artistas argentinos que tienen obras en el cementerio de la Recoleta. Algunos de ellos tienen esculturas de bulto, relieves, o esculturas individuales, y otras son placas, de las cuales tenemos aquí a un referente que es Aleson, que hoy justamente nos está escuchando. Los que marqué con un tono más oscuro, Lucio Correa Morales, Lola Mora, Arturo Dresco, Agustín Riganelli y Luis Perlotti, son los que voy a mencionar en el día de hoy. Será una decena de sepulcros los que vamos a visitar. Vamos a iniciar con Lucio Correa Morales. Lucio Correa Morales tiene en el cementerio de la Recoleta registrados estos monumentos. El de Julio Fernández Villanueva, parcialmente destruido, no queda la figura alegórica que era un bronce, que por suerte vamos a poder apreciar, aunque sea las imágenes de Archivo Gráfico de la Nación, pero lamentablemente la obra original ha desaparecido. Cerca del año 1900 hubo otro monumento que fue el dedicado al general Conrado Villegas, un busto y una figura alegórica, esfinge, que fue demolido y se ignora el paradero de las esculturas. Lamentablemente de esta obra no hay ningún testimonio gráfico que podamos compartir, porque la búsqueda fue intensa y no lo he encontrado. Del año 1900 vamos a ver el monumento de Emma Nicolai de Caprile, un grupo alegórico, La Educación. De 1902, el de Ángela Menéndez, que es también una figura alegórica, en este caso una alegoría a la fe. Y por último, el sepulcro de Lázaro Repetto, que tiene una obra de Lucio Correa Morales, Coronando la bóveda, que es también una alegoría, la fe. Bueno, vamos al primero. En estas condiciones está hoy día el sepulcro de Benito Julio Fernández Villanueva. Lamentablemente en estas condiciones, pero se puede leer entonces el nombre de este médico y pintor de batallas, nacido en 1858. Señalado está el lugar donde se encontraba la alegoría, esa escultura en bronce, que aquí podemos ver en este registro fotográfico histórico, esa figura del niño que está sentado, es una escultura sedente, era pequeña, realizada en bronce. ¿Sí? Aquí la vemos más en detalle, con una mirada melancólica, el niño posado sobre la piedra. Hay un testimonio de un boceto previo, entonces, a esta figura alegórica que está en la colección de Francisco Aparicio, que se llama La pintura argentina, la alegoría de la pintura argentina. Y aquí vemos en un archivo fotográfico de una publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, en una aproximación muy cercana a la obra original, cómo ya estaba deteriorado el bronce, así que muy probablemente se haya perdido esta obra y no podamos tener nuevamente una referencia directa de lo que fue la belleza del original. Julio Fernández Villanueva había nacido en 1858 en Quilmes, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, después ingresó a la Facultad de Medicina, de donde egresó como médico. Tenía su consultorio sobre la avenida Mitre, sobre la calle Mitre, entre Videla y 9 de Julio, en Quilmes. Hay una placa que allí señala el lugar donde él ejercía profesionalmente la medicina. Fue una personalidad muy rica, muy multifacética, podemos decir. Fue pintor, violonchelista, incluso tenía un conjunto que hizo algunas presentaciones. También fue inventor, hay registros de haber patentado, por ejemplo, un transfusor de sangre, un sistema para engranaje automático de ferrocarriles, y también unos bloques de mampostería para producir viviendas económicas.
Él ingresó al Cuerpo Médico de Sanidad Internacional, hizo un viaje a París, y como ya tenía su afinidad con la pintura, el visitar museos sirvió como inspiración para que después volviera a su país, a la Argentina, muy motivado para pintar. Y fue pintor de batallas. La primera obra importante en cuanto a lo pictórico fue la Batalla de Maipú. Aquí tenemos pintada esta obra con asesoramiento de Bartolomé Mitre y del general Espejo. Esta obra fue expuesta y la adquirió para formar parte de su colección el Museo Histórico Nacional. Seguramente en algunos manuales, quienes estudiamos hace años, encontramos este tipo de pinturas, acompañando entonces como ilustración todo lo que hacía la temática de batallas, ¿sí? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos la última fotografía que se tiene de Julio Fernández Villanueva. El 26 de julio de 1890, el doctor Guillermo Udaondo, cirujano mayor, había organizado con los doctores Alejandro Castro y con Fernández Villanueva un hospital de sangre para asistir a los heridos de lo que conocemos como la batalla, como la Revolución del Parque, ¿sí? Aquel 26 de julio de 1890. En esta foto están en una terraza de una vivienda, allí asistiendo a un herido, y poco tiempo después, unas horas después, Julio Fernández Villanueva cayó muerto en la esquina de Libertad y Viamonte por una descarga policial, mientras él trataba de retirar heridos del campo. Tenía 33 años. Primero, entonces, él fue ingresado a una sepultura en el tablón, en la sección 12, tablón 8, y después fue trasladado, sin una fecha concreta, a aquel sepulcro que tenemos aquí en esta imagen que comparto con ustedes, ese bronce, obra entonces de Lucio Correa Morales. Vamos a ver que la ubicación entonces tenía una pequeña reja bajita, y está al lado justamente del mausoleo de los caídos en la Revolución de 1830. Acá en la fotografía vamos a ver que el enrejado ya es un poco diferente, es más alto, pero está en perfecta cercanía, a pocos metros, entonces, de aquel monumento a los caídos en la Revolución del 90. Vamos a ver entonces la segunda de las obras de Lucio Correa Morales en este cementerio. Aquí tenemos el sepulcro de Emma Nicolai de Caprile, una educadora. Y lo que estamos viendo es la alegoría de la educación. En esta representación vemos a una maestra, que es la maestra Caprile, enseñándole a leer a su sobrino. La maestra Caprile había nacido en Hungría en el año 1838. Residió en Trieste, en Italia, donde conoció a don Caprile, con quien después se casó. Recorrió Europa, Estados Unidos, se fue perfeccionando como docente, y allá en Estados Unidos fue donde conoció a Sarmiento, y vino la maestra Caprile a la Argentina en 1870. Acá estamos viendo una página de un libro, Isondú, donde aparece una ilustración de este grupo escultórico de Correa Morales en el sepulcro entonces de Emma Nicolai de Caprile. Bueno, la maestra Caprile ejerció la docencia, fue directora de la Escuela Normal 1 de Lenguas Vivas, del que está en Córdoba en 1951, creo que puse alguna fotografía de esa escuela. También, bueno, además de ejercer la docencia y ser directora, lamentablemente por cuestiones de salud tuvo un retiro pronto, y falleció el 30 de julio de 1884. Publicó textos para la enseñanza básica, dirigió una de las primeras revistas destinadas al magisterio.
Acá estamos viendo la obra ya restaurada, la primera imagen que pasé, si me veía Miguel Crespo seguramente no iba a estar muy feliz porque estaba sin el proceso de limpieza, de restauración, pero aquí vemos el minucioso trabajo que tiene la vestimenta de la maestra, que con ternura y atención mira al niño concentrado en la lectura, ¿sí? La maestra Caprile tenía 46 años. Aquí entonces el grupo escultórico, obra de Lucio Correa Morales, fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1982. Vamos ahora a la tercera de las obras, entonces, para compartir, que también se trata de una obra referida a una educadora. Estamos viendo a Ángela, en realidad el sepulcro de Ángela Genoveva Menéndez. Ángela Genoveva Menéndez tiene como obra de Lucio Correa Morales esta alegoría de la fe realizada en bronce, a diferencia de la anterior que vimos que era de mármol. En este caso, bueno, la profesora Ángela Genoveva Menéndez se recibió muy joven, a los 16 años, había nacido en el año 1867, fue fundadora y directora de la Escuela Nocturna de Valvanera, directora de la Escuela Elemental también de Valvanera, fue profesora de la Escuela Normal 1, de la misma escuela donde había ejercido la maestra Caprile. Realizó trabajos sobre el ahorro y deberes cívicos de la mujer que fueron enviados a la exposición de Chicago, donde obtuvo por ese trabajo una mención honorífica en el año 1892. Fue directora y fundadora de la Escuela Normal 2, el Mariano Acosta, y tuvo una vida muy dedicada a lo religioso, de mucha devoción. Fundó, por ejemplo, la Asociación Dios, Patria y Ciencia, fue socia del Divino Maestro, y a los 34 años, cuando ya se iba a retirar de toda la labor docente iniciada, como les dije, a los 16 años, porque se iba a casar, quería dedicarse a conformar una familia, bueno, lamentablemente se enfermó y murió a los pocos meses. No llegó a casarse. En la inauguración del monumento hubo palabras muy cálidas de sus compañeros y yo seleccioné algunas que tienen directa relación con el monumento, que ahora voy a compartir. Aquí está entonces un texto de la necrológica, y voy a tomar entonces una referencia de las palabras de sus colegas. Por ejemplo, Juan Kiernan describe así este monumento: 4 piedras severas sobre las cuales, como en sólida base, se asienta una cruz. Aguarda paciente, confiada, el día del resurgimiento. Aquí la vemos. Bueno, justamente no se ve, pero detrás de ella hay una gran cruz apoyada sobre la base. Celina Barraza, otra compañera, decía: todo lo grande queda pequeño cuando se llega a esta mansión del misterio. Solo la fe se mantiene triunfante. Con ella suavizamos las asperezas de la vida. Y aquí está esta imagen de la fe, que así como, bueno, se comparte la muerte con Cristo, algún día expectante por la resurrección también está la misma figura. Bueno, quisiera pasar una imagen donde se vea la cruz completa aquí. Esta imagen nos remite más entonces al carácter de la presencia de la cruz detrás de la figura. Esta obra también fue restaurada, así que no está con esa pared tan deteriorada como la estamos viendo en estas fotografías. Y vamos al sepulcro de Lázaro Repetto y familia del año 1903. Esta bóveda está coronada por una figura en bronce, aquí la vemos, que es también una alegoría, la fe.
En el frente, la piedra de apoyo tiene grabado en latín lo que traducido es descanso. No se llega a ver, creo que no hay una foto más cercana. Sí, aquí está. La mujer la vemos nosotros vestida con una especie de capa, abraza una cruz que la toma con su mano izquierda. La cruz está apoyada en el plinto, ¿sí?, delante de ella. El plinto es la base del mismo material, en bronce. Bueno, los repetos fueron estancieros, aparecen en los registros de la Sociedad Rural Argentina. Vamos a poner aquí esta imagen. Bueno, Lázaro e hijo fueron dueños de establecimientos como Santa Teresa, Santa María, en Bransen, en Álvarez Jonte también tenía algún establecimiento, San Antonio se llamaba, por ejemplo, uno de ellos, en Las Flores, y también los repetos fueron saladeristas de El Atalaya, que como muchos otros debieron trasladarse cuando fue la epidemia de fiebre amarilla en el 1871, fue cuando se acusaron a los saladeros de ser los causantes de la epidemia. Entonces muchos se fueron, bueno, en realidad los echaron de la ciudad y se fueron, en este caso, a Magdalena, cerca de Bahía Blanca, y allí se estableció entonces el saladero de Repeto, donde ya había otros, por ejemplo, bueno, se fueron incorporando nuevos saladeros, pero bueno, ya había algunos que se habían anticipado. Necesitaban que hubiera agua dulce disponible y una ruta de acceso a los buques de alta mar. Lázaro estaba casado con Teresa Finocchieto, ¿sí? Y aquí vemos entonces esta imagen, no pude tomar mejores fotografías, más cercanas imposible, está muy alta, pero aquí la vemos. Ella avanza guiada por la fe, que es en la que se apoya, y pareciera como estar tanteando ese camino que se va aclarando con la cruz. Aquí vemos algunas imágenes del interior también. Bueno, Lucio Correa Morales. Este es el autor de estas obras que vimos. Don Lucio Correa Morales había nacido en 1852 en Navarro, provincia de Buenos Aires. Desde chico fue enviado a Buenos Aires para estudiar. Él era primo de Eduardo Holberg, del naturalista, escritor, médico. Bueno, los dos tenían la misma edad, habían nacido el mismo año. También Holberg tenía su facilidad para el dibujo y alentó a su primo, a Lucio Correa Morales, por la vocación en cuanto a la escultura. Bueno, consiguió Lucio Correa Morales una beca para poder estudiar en Europa. Estudió en Florencia, en la Real Academia de Bellas Artes, y allí fue alumno del escultor Urbano Lucchesi. Cuando regresó al país, expuso y fue muy elogiado por el público, la crítica. Acompañado de Holberg y de Ameghino, realizó diversos viajes por el interior del país, y esos registros, de esos dibujos que hizo, fueron de vital importancia para todas aquellas obras de Correa Morales que tienen que ver con nativos, con habitantes de nuestra tierra. Vamos a ver que fueron muchas las recompensas obtenidas, hay cantidad de obras de Lucio Correa Morales en el espacio público de la ciudad, y aquí vemos, bueno, la foto que está abajo es del taller que él tenía en Palermo, sobre la calle Darragueira. Él estaba muy cerquita de donde se encontraba Eduardo Holberg, que era director del zoológico entre los años 1888 y 1904. Así de luminoso era el atelier, el taller de Lucio Correa Morales, vecino entonces a donde vivía su primo Holberg. Aquí vemos bueno, una obra fundamental dentro de la producción de Lucio Correa Morales, que es El Falucho. Esta obra en realidad le había sido encargada a Francisco Cafferata, que es el que vemos a la derecha. Lamentablemente Francisco Cafferata se suicidó. La obra él la tenía esbozada en barro,
Habían sido compañeros, Cafferata y Lucio Correa Morales, allá en Florencia. Cafferata era más joven, y bueno, le encargaron entonces continuar la obra que había quedado inconclusa, la obra de su amigo, a Lucio Correa Morales. Lucio Correa Morales no pudo tocar el barro de lo que había dejado su colega, e hizo un planteo totalmente distinto, lo hizo de pie, que es el que vemos allí, inaugurado en el año 1847. Bueno, fue una obra muy celebrada porque fue fundida en Buenos Aires, realizada en Buenos Aires. En ese momento muchas obras venían de afuera. Para completar el proceso de fundición a veces se fundían afuera, ¿no? En cambio, en este caso, toda la obra fue realizada acá en Argentina. Otras obras de Lucio Correa Morales dentro de la ciudad de Buenos Aires son el monumento al doctor Pirovano en el Hospital de Clínicas, La Cautiva, realizada en mármol en la Plaza República de Brasil, ahí muy cerquita de la Facultad de Derecho. Carlos Tejedor y la historia, ahí vemos un mármol y un bronce, la historia, la figura alegórica en bronce y la figura de Tejedor hecha en mármol. Alumnos de Lucio Correa Morales fueron muy conocidos, Pedro Sonsabriano, Rogelio Irurtia, que también fue su yerno porque se casó con la hija de don Lucio Correa Morales, Pablo Curatela Manes, Nicolás Isidro Bardas. Bueno, en realidad fue el iniciador de una camada de grandes escultores argentinos. Acá vemos otra obra importante, muy importante, porque es una de las del centenario, que es el monumento a Alberti, que fue inaugurado en las Barrancas de Belgrano, pero hoy día se puede apreciar en la Plaza Alberti en Belgrano, porque fue trasladado, realizada en mármol. Bueno, y dejamos de lado entonces a Lucio Correa Morales para adentrarnos en otro de los grandes artistas argentinos, como es el caso de Arturo Dresco, nacido en 1875 y fallecido en el año 1961. De Arturo Dresco hay placas realizadas en el cementerio, pero nosotros nos vamos a centrar entonces en una escultura de bulto, que es el monumento al brigadier general Martín Rodríguez. Se trata de una escultura en bronce, monumento histórico nacional desde el año 1946. Sobre un pedestal de granito gris, vamos a ver que se trata de un sepulcro que está hacia abajo, subterráneo, tiene estas dos puertas con ricos relieves del escudo nacional y motivos vegetales, con muchísimo trabajo de detalle. Y la obra, entonces, que muestra esta escultura sedente, como les decía, realizada en bronce, una figura elegante del militar que mira hacia un lado, tiene un gesto sereno, pensativo, las manos reposan sobre el arma que está apoyada en sus muslos. Bueno, fue erigida en el año 1924, y aquí vemos entonces, bueno, Martín Rodríguez fue gobernador de Buenos Aires entre 1820 y 1824, exiliado en Uruguay desde 1830 con su familia, murió en Montevideo el 5 de marzo de 1845. Sus restos fueron repatriados el 15 de julio de 1891. Acá estamos viendo una comparación de dos fotografías, una de ellas podemos decir histórica, porque lo que vemos detrás era el mausoleo de Bernardino Rivadavia, ¿sí? Que fue demolido después, ahí vamos a ver el de Richeri hoy día. Los restos de Rivadavia fueron llevados entonces al mausoleo realizado por Rogelio Irurtia hacia el año 1932. Así que aquí tenemos desde un mismo punto de vista dos épocas diferentes para este mismo monumento. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién fue Arturo Dresco, este escultor.
Había nacido en Buenos Aires en 1875, tuvo su taller en Temperley, provincia de Buenos Aires, donde, bueno, también residió gran parte de su vida. Inició su formación artística en la Sociedad Italiana Unión y Benevolenza, donde iban muchos artistas. Pensemos que en aquel momento, bueno, contaban con maestros que venían de Génova, por ejemplo, y era un buen lugar para aprender arte. También Arturo Dresco estudió en Estímulo de Bellas Artes, se trasladó a Italia donde estudió con Augusto Passaglia, que era un gran maestro, regresó a nuestro país, expuso en Bon Marché, volvió a Europa, ingresó a la Escuela de Artes Decorativas e Industria de Florencia, fue profesor de la Academia Nacional de Artes y vicerrector de la misma, acá en Buenos Aires. Integró el grupo Nexus con artistas muy reconocidos como Fader, Colibadino, Ripamonte. También fue uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes, vicecónsul de la Argentina en Florencia, inspector de escuelas para adultos. Bueno, una gran trayectoria tanto en lo administrativo como en lo artístico. Presidente de la Comisión de Cultura en la Municipalidad de Lomas de Zamora. Acá vemos algunos de los monumentos que hizo. Este artista también hizo uno de los monumentos a los próceres en los festejos del centenario. El que estamos viendo es el que hizo a Juan Larrea en Barracas. Acá tenemos una obra maestra de este artista, que es el Monumento a España, en la Costanera Sur. Lamentablemente no está como la estamos viendo en estas fotografías, sino que esta ha sido una de las obras más castigadas en la ciudad, y muchas partes de este monumento están en MOA, Monumentos y Obras de Arte, ese hospital de esculturas en nuestra ciudad que esperemos algún día puedan volver a estar en su sitio, restituidas las partes faltantes. Bueno, una obra sorprendente de Arturo Dresco la vamos a encontrar en la Biblioteca Escolar para Escuelas Primarias del Complejo Carlos Pellegrini, en la Avenida Entre Ríos 1343. Esta es el portal de la biblioteca de la escuela, un homenaje a Sarmiento que fue inaugurada el 11 de septiembre de 1933. Fíjense ustedes esta maravilla, seguramente se inspiró cuando estuvo en Florencia en alguna puerta como la de Ghiberti, allí, alguna obra renacentista. Bueno, esta es una maravilla que fue restaurada, que se puede visitar, pero que fue trasladada al interior, dado que estaba como exterior. Bueno, fue en 2014, luego de ser restaurada, fue llevada al primer piso, a la entrada de la biblioteca de la escuela. Fíjense ustedes qué maravilla estos relieves. Un homenaje entonces a Sarmiento y a los maestros, ¿sí? Bueno, y otras obras que tiene entonces este escultor Arturo Dresco, que es una oportunidad para conocerlo porque no se habla tanto de él y tiene obras magníficas. Bueno, en Italia tiene una obra muy importante que es un monumento a Colón en Rapallo, cerca de Génova, que fue inaugurado hacia 1914. Y acá estamos viendo, por ejemplo, el monumento a Belgrano, en el pueblo Belgrano, a Martín Rodríguez, también otro monumento ecuestre, en este caso en Tandil. También tiene un monumento a el general Arenales en Salta. Bueno, y ya entonces con esta obra nos despedimos de este artista para dar lugar ahora entonces a Agustín Riganelli. Agustín Riganelli nació en 1890 y murió en 1949. Tiene una obra, sí, varias placas en el cementerio de la Recoleta, pero una escultura de bulto que es la que se encuentra en el sepulcro de Rufino de Elizalde. Se llama Figura Tumbal y es una obra realizada en piedra. La bóveda es un mausoleo subterráneo, Art Deco, fue donada por la Municipalidad de Buenos Aires. Don Rufino Jacinto de Elizalde
estaba casado con Manuela Leal Lavalle. Aquí vamos a ver entonces algo sobre Elizalde. Él se graduó en Derecho, fue ministro de Relaciones Exteriores de Mitre y de Avellaneda, ocupó cargos gubernamentales hasta su muerte, tenía bastante diferencia de edad con su esposa, tuvieron varios hijos, 10 hijos, tuvo este matrimonio, y bueno, me gustaría leerles algo que dejó en su testamento, ¿sí? Antes de morir, Rufino, bueno, tuvo una larga enfermedad, limitó sus actividades y solo permitió poner orden en los papeles de su archivo, que hoy día son históricos, es un archivo histórico, esta documentación. Redactó también un sencillo testamento cuyo párrafo sobre sus hijos recomienda a su esposa que, a falta de mejores opciones, los educara para el comercio y no para los empleos públicos, a los cuales no deben aspirar mientras no tengan asegurada su posición individual. Bueno, según el libro Rufino de Elizalde, escrito por Santos Boni, dice que parecen haberlo escuchado. Manuel fue hacendado e intendente de Navarro. Rufino fue empresario, rematador e intendente del Tigre. Felipe José fue abogado y se enroló en el mitrismo, pero murió a los 24 años. Manuel José fue hacendado. Luis Francisco fue magistrado judicial. Mercedes Melchora se casó con Juan José Blaquier. Elvira Marcela se casó con Martín Jacobé e Iraola. Pedro Roque fue médico, profesor universitario y fundador de la Casa Cuna que lleva su nombre, Pedro Elizalde. Germán Carlos fue musicólogo y Juan José murió cuando tenía 10 años. Así que bueno, una familia numerosa que bueno, siguió los consejos de su padre. Aquí lo vemos entonces con esta figura tumbal, el desplazamiento entonces de la puerta es a través de esos rieles para poder acceder al interior de la bóveda, como dijimos, subterránea. Vamos a ver que tiene una placa que dice Rufino Cosme de Elizalde, que es justamente el hijo de Rufino Jacinto, el empresario y rematador del Tigre, intendente del Tigre, fue presidente del Rowing Club, donó al club una isla de 12 hectáreas, que hoy lleva su nombre, que está sobre el río Sarmiento. Y aquí la tenemos, esta obra magnífica, fue premiada con primer premio Medalla de Oro del Salón Municipal de 1924. Tiene todo un trabajo de talla en piedra, casi un tratamiento arcaico para el cabello, vemos el ropaje con esas líneas, un tratamiento delicado para la aspereza de esta figura, en pleno recogimiento, una maravilla. Aquí la luz no resbala, sino que se detiene en cada uno de esos puntos de esta texturada superficie. Y bueno, nos vamos despidiendo de esta obra para mencionar a Agustín Riganelli y conocer un poquitito sobre él, ¿sí? Agustín Riganelli había nacido en 1890 en Buenos Aires. Él venía de un contexto muy humilde, los padres eran muy pobres, y tuvo que trabajar desde chiquito. Bueno, cuando tenía 15 años, él siendo mandadero, descubrió una vidriera de una carpintería donde estaban trabajando ebanistas, y bueno, tocó su pasión y quiso hacer eso, se ofreció para trabajar en la carpintería, y allí fue cuando, con tan solo 15 años, empezó a trabajar como tallista. Bueno, y justamente allí aprendió entonces a utilizar las herramientas que después le facilitaron el camino al éxito. Formó parte de la Escuela de Barracas, que eran los llamados después artistas del pueblo, que tenían un compromiso con una temática social, con una afinidad a las ideas anarquistas. Bueno, en general siempre se mantuvo en un contexto bastante
limitado económicamente, se lo puede considerar autodidacta porque no pudo formarse dentro de un campo más importante, sino que, bueno, realmente aprendió solo este oficio. Se atrevió a presentar en el Salón Nacional y fue rechazado la primera vez que se presentó. A los 2 años volvió a presentarse. Es un ejemplo de perseverancia porque, bueno, cuando logra entrar, algo que era muy importante para los artistas era la opinión de la prensa, los críticos, que podían llegar a decir de sus producciones, y cuando logró entrar, su obra fue sin pena ni gloria, pasada así como desapercibida, ¿no? 2 años después volvió a presentarse y nuevamente fue rechazado. En el año 1920 hizo su primera muestra individual en la Galería Costa. Él presentó varios retratos, se fue consolidando como retratista. Los primeros modelos eran personas de muy bajos recursos, mendigos, personas que estaban vinculadas con su vida tan austera. Pero allí descubrieron sus dotes para el retrato y empezó a tener encargos de familias aristocráticas, y así entonces se consolidó, como les decía, como un gran retratista. En esta diapositiva estamos viendo 3 retratos, pero tiene una vastísima producción. Bueno, su nombre empezó entonces a ser conocido y en los años sucesivos fue galardonado con numerosos premios. Y aquí viene el gran premio que recibe, el primer premio importante, que fue el del poeta Bufano. Fíjense ustedes la maravilla de este rostro. Ganó entonces ese premio, el segundo premio nacional y el primer premio en el Salón Primavera. Él viaja a Europa ya siendo un muchacho de 32 años, cuando realiza su primer viaje, cosa que para los artistas era algo muy importante, viajar antes para poder tener esa experiencia formativa en los talleres o en la academia. Bueno, realiza, como yo les decía, su primer viaje cuando él tiene 22 años. En España consigue también que le encarguen algún monumento. En 1924 obtuvo el primer premio de la medalla de oro, como hemos visto, por la figura tumbal que está en el sepulcro de la familia de Elizalde. Realizó numerosas exposiciones. En 1930 expuso en salones del Círculo de Bellas Artes de Madrid, es decir, ya su carrera es internacional. Obtuvo en el año 1937 una medalla de plata en la Exposición Internacional de París, y la última exposición que hizo fue en el 47, 2 años antes de su muerte. Acá estamos viendo algunas de las obras de Riganelli que podemos encontrar en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el monumento al doctor Luis Güemes, en la Facultad de Ciencias Económicas, que antes había sido de Medicina, el monumento a Florencio Sánchez, ¿sí? Bueno, vamos ahora a Luis Perlotti, este artista que tiene una vastísima producción de placas dentro del cementerio de la Recoleta, que había nacido en el año 1890 y fallecido en el año 1969. Aquí tenemos entonces los sepulcros que vamos a ver. Uno es el monumento a Francisca Olivera de Piñeto, que es un relieve en piedra dolomítica. Tenemos el monumento al teniente general Pablo Riccieri, es una escultura en bronce y relieves, en conjunto con el arquitecto Mario Villani, porque esta obra fue ganada por concurso y se presentaron juntos para esa convocatoria. Y el monumento a Luis Ángel Firpo, una obra también en conjunto, en este caso con otro escultor, Juan Carlos Ferraro. Vamos a la primera. Aquí tenemos este monumento que está en el sepulcro de Francisca Dolores Olivera de Piñeto, viuda de Antonio Eduardo Piñeto, en la sección 9, en el tablón 2. Sobre un basamento granítico de 2,20 metros de profundidad, vamos a ver un relieve realizado en piedra dolomítica, posiblemente procedente de las canteras de Olavarría.
Perlotti lo hizo en el año 1946. El relieve muestra a una mujer de cuerpo entero, de perfil, que eleva los brazos como en un gesto de declamación, tiene la mirada dirigida hacia un rostro que apenas se insinúa como el rostro de un ausente, que está como en medio de la textura, se percibe con una sutileza muy distinta al tratamiento del fondo, ¿sí? Bueno, a sus pies, a ver si tengo alguna imagen, si no vuelvo a la primera, aquí sí. A sus pies vemos una cruz en relieve, está acostada sobre la placa de base. Bueno, es un exquisito tratamiento el que hace aquí Luis Perlotti. Vamos a ver el ropaje, todo este tratamiento casi podemos decir como los griegos, como paños mojados. La delicada actitud corporal de la mujer contrasta entonces con esa textura de fondo y también nuevamente aparece esa sutileza en el rostro del ausente. Hay una sensación de liviandad, ¿sí? de etérea en el tratamiento de la figura. Bueno, otro de los monumentos realizados entonces por Luis Perlotti es el del teniente general Pablo Riccieri, que fue inaugurado el 23 de mayo de 1952. Obra, como ya les dije, del arquitecto Mario Villani y de Perlotti. Muestra al general erguido en contraposto. Contraposto es cuando una de las piernas está doblada y la otra es donde cae especialmente el peso total del cuerpo. Las manos están apoyadas en el sable. Tiene una marcada atención en los detalles de la vestimenta, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la figura central que está realizada en bronce, pero está complementada por paneles de bronce también con algunos relieves. Aquí, bueno, un poco más lejos. Y aquí sí vemos los relieves. Uno muestra entonces a la Argentina con el escudo nacional, los granaderos, Riccieri supervisando campos de entrenamiento. Bueno, pensemos que Riccieri modernizó el Ejército Nacional, por su iniciativa se creó Campo de Mayo, fue autor del proyecto de ley del servicio militar obligatorio y creó varias instituciones militares. Bueno, acá está el mausoleo de Rivadavia, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo pasé el de Martín Rodríguez, que se veía atrás una partecita de este mausoleo, bueno, que fue demolido, y en ese lugar es donde está el de Riccieri. Bueno, me gustaría volver a la imagen, a una imagen anterior, donde se vea completo el monumento. Les cuento que este monumento fue realizado por una ley del Poder Ejecutivo Nacional hacia el año 1938, autorizaba a invertir unos 80.000 pesos para adquirir un terreno y erigir ahí un mausoleo destinado justamente a conservar los restos del teniente general. Descansan allí junto a él su esposa, Dolores Murature, y su única hija, que se llamaba María Victoria Joana, que había muerto en 1914 siendo una niña. También allí estuvieron los restos de Bernardo Monteagudo, que se trasladaron a Tucumán, creo que en el año 2016. Si está por ahí Susana, cualquier cosa me corregirá después. Bueno, este monumento, el de Riccieri, fue inaugurado en 1952. El señor ministro de Defensa Nacional y presidente de la Comisión Pro Mausoleo dijo estas palabras que quisiera compartir. El presidente de la comisión se llamaba don Humberto Sosa Molina y decía estas palabras: desde aquí, de pie, contemplará la marcha pujante de Argentina justa, libre y soberana, y así percibirá, con el toque de oración de todos los buques, bases y cuarteles, los ecos de Aurora, a cuyos sones el alma del soldado estremecida
contempla cada día el arriar del pabellón. Y aquí entonces ya nos dirigimos a la última de las obras de Luis Perlotti, que es Luis Ángel Firpo. Aquí lo tenemos entonces, este monumento es, bueno, lo presenta al boxeador vestido con su atuendo, con su bata. Recuerda su entrada al ring de aquel 14 de septiembre de 1923, en lo que se conoce como la pelea del siglo en Nueva York. Acá se ve la firma entonces de Luis Perlotti y Juan Carlos Ferraro. Bueno, esa pelea fue muy importante porque ante 80.000 espectadores, Luis Ángel Firpo tiró fuera del ring al campeón mundial Jack Dempsey. En realidad no venció Firpo, pero fue una pelea espectacular, y es por eso que el 14 de septiembre se celebra el Día del Boxeador Argentino. Si bien no fue una victoria de Firpo en cuanto al final, al resultado, ¿no?, de esa pelea, sí fue algo espectacular. Bueno, vamos a ver un poquito de, bueno, este es un testimonio fotográfico entonces de algún medio gráfico. Y Luis Ángel Firpo había nacido en Junín, provincia de Buenos Aires, hacia 1894. Inició su carrera profesional hacia 1917, es decir, menos de 20 años fue lo que él se dedicó al boxeo, ya que se retiró definitivamente en el año 1936 cuando tenía 42 años. Había obtenido 31 victorias y supo administrar su fortuna y fue propietario de varias estancias dedicándose especialmente a la ganadería. Bueno, Firpo había comprado una pequeña bóveda de un lote muy cerca de la actual. Allí ahí lo enterraron cuando falleció, y su viuda, Blanca Lourdes Picard, compró otra bóveda en la sección 19. Ahí había una típica construcción de finales del siglo XIX que fue demolida para erigir la actual. Y es donde le encargaron a Luis Perlotti realizar el monumento. Una placa de su esposa dice: Luis, amor mío, gracias por haberme amado tanto, que Dios Todopoderoso ponga luz y paz en tu silencio, Lourdes. Lourdes murió 10 años después que Firpo, en 1970. Bueno, aquí vamos a hablar un poquitito de Luis Perlotti, este artista que era hijo de inmigrantes italianos. Su madre era de Padua y su padre de Brescia. Bueno, él nació en Buenos Aires, cursó en la Academia Nacional de Bellas Artes, tuvo como maestros a Pío Colivadino y a otros grandes maestros, ¿sí? Egresó en 1915 y ya ni bien egresó, recibió importantes galardones, por ejemplo, en la Exposición Internacional de San Francisco, en Estados Unidos. Ejerció la docencia desde 1922 hasta el 52, en que se jubiló, en escuelas, por ejemplo, como el Domingo Faustino Sarmiento o el Otto Krause. Viajó por diversos países de América y visitó los centros artísticos más reconocidos de Europa cuando se jubiló, al año siguiente de haberse jubilado. Tuvo éxito en el extranjero y fue, por ejemplo, le fue otorgada por el rey de Grecia la Cruz de Caballero de la Orden del Fénix. Fue llamado el escultor de Eurindia por Ricardo Rojas, y también adhirieron a esta denominación críticos como José León Pagano. Murió en Punta del Este, Uruguay, el 25 de enero de 1969. Acá vemos algunas de sus obras en Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, La Tejedora, el monumento mástil a la confraternidad argentino-irlandesa, el de los Andes con las 3 razas, vemos el calchaquí, el ona, y en el medio el araucano. Bueno, esto es en Mar del Plata, el monumento al general José de San Martín, una obra maravillosa.
y esta obra magnífica, verdaderamente monumental, que encontramos en Tunuyán, El retorno a la patria. Y bueno, llegamos a la última al último escultor de nuestro recorrido, que es nuestra querida Lola Mora, que había nacido en 1866 y fallecido en 1936. Lola Mora hizo las figuras que están en la bóveda de la familia López Lecube. Son dos figuras en mármol. Enmarcando el ingreso a la bóveda, vemos estas dos figuras en mármol, blancas. Bueno, son del año 1912. Una de las figuras está erguida, la otra es sedente. La que está de pie es meditabunda, trasunta pesadumbre. La otra sostiene una cruz y abraza las escrituras, y su mirada se eleva como despojada de dolor. Abraza la esperanza. Bueno, don Ramón López Lecube había nacido en Goya, Corrientes, en 1852. Hacia 1880 fue a Bahía Blanca y pronto adquirió 50.000 hectáreas de campo y allí desarrolló la ganadería. Cuentan que un atardecer, cuando don Ramón y sus peones llegaban al rancho, divisaron un malón que venía hacia ellos. Salieron entonces disparando en distintas direcciones. Don Ramón se ocultó en una vizcachera y ahí pasó toda la noche mientras oía cómo los indios destruían, robaban el ganado, saqueaban el rancho. Y allí don López Lecube, que era devoto de la Virgen del Carmen, hizo una promesa. Dijo que si se salvaba, que si salvaba su vida, construiría en ese mismo lugar una iglesia con lo mejor que pudiera tener a su alcance, ¿sí? Y que era un hombre muy pudiente, y verdaderamente lo concretó. 10 años después, acá, bueno, vemos el mapa de dónde queda la estación López Lecube, cerca de Bahía Blanca, y aquí está. La iglesia fue construida con imágenes religiosas talladas en mármol por prestigiosos artistas italianos. A ver si paso alguna del interior. Aquí, bueno, justo está antes de la restauración, así que va a dar un poco de lástima verla en este estado, pero es una maravilla. Los vitrales bellísimos fueron traídos de Austria. La iglesia fue inaugurada el 31 de agosto de 1913. 10 años entonces tardó en construirse esta iglesia. Don López Lecube murió en 1920 a los 67 años y había obtenido numerosos premios y galardones en la Sociedad Rural de Palermo por sus crías de raza. Se había casado con Georgina Estela Carman Castro. Y aquí vemos entonces, bueno, la obra que está arriba, tal como está señalado ahí, es del escultor italiano Vittorio Caradossi, que también fue autor de algunas de las esculturas que están adentro de aquella maravilla que vimos de la iglesia del Carmen. Y esta composición es muy clásica. Nosotros vemos allí en estas antiguas estelas funerarias griegas, que bueno, con ese estilo así del frontón triangular, ese techo a dos aguas, presenta las figuras que se despiden. Entonces hay una figura de pie y otra sedente y un rostro apesadumbrado atrás. Bueno, este tipo de imágenes es muy común entonces en las antiguas estelas funerarias. Y ese es el modelo que toma entonces nuestra escultora Lola Mora. La que mira hacia abajo, la que está de pie, es la que vemos aquí, que bueno, justo está antes de la restauración, ahora se pueden apreciar perfectamente blancas. Aquí está con su rostro compungida, su mirada dirigida a la tierra se queda en el sufrimiento del mundo. En cambio, vamos a ver que la otra, la que está sedente, la que está sentada, que abraza la cruz y las escrituras, eleva su mirada a la esperanza, ¿sí?
tiene otra expresión. Acá se ve el contraste entre ambas. Y aquí vemos la firma de Lola Mora. Lola Mora firma con su apellido de casada, ¿sí? Hernández. Y vamos a ver algo, ¿no?, de Lola Mora. Lola Mora había nacido en Salta, en el Tala, en una finca familiar, y fue bautizada en Trancas, en Tucumán. Comenzó sus estudios a los 7 años en el Colegio Sarmiento de Tucumán. Sus padres murieron cuando ella era una adolescente, ambos fallecieron con una diferencia de 2 días, y todos los huérfanos quedaron a cargo de la hermana mayor, Paula, que se casó con el ingeniero Guillermo Rucker, que se hizo cargo entonces de todos los chicos. Lola estudió arte en Tucumán con el pintor italiano Santiago Falcucci, tomó clases particulares, después logró presentar ante la Cámara de Diputados de la Nación una solicitud para continuar estudios en Europa, y eso fue favorable, y en el año 1897 viajó a Europa, a Roma. Estudió primero en un taller de pintura con el pintor Francesco Michetti, y luego ingresó al taller del escultor Julio Monteverde. Bueno, el gobierno argentino le encargó los bajorrelieves que se encuentran en el patio de la Casa Histórica de Tucumán. El gobierno de Tucumán le encargó el monumento a Alberdi. Para la ciudad de Buenos Aires hizo la Fuente de las Nereidas, que se inauguró en el año 1903 en el Paseo de Julio, después se trasladó en el 16 a la Costanera Sur. Entre los triunfos internacionales tuvo, por ejemplo, el del monumento al zar Alejandro I en San Petersburgo. También realizó las alegorías del Congreso de la Nación, que bueno, fueron a la gobernación de Jujuy, pero las copias fueron repuestas en Buenos Aires, en el Congreso. Perdón, las imágenes, creí que había puesto, fueron repuestas entonces en el Congreso de la Nación recientemente. Recibió el encargo para el monumento a la bandera en Rosario, que no se concretó, pero los grupos escultóricos hoy se encuentran acompañando el monumento a la bandera en esos espejos de agua que están a ambos lados, y ahora aquí estamos viendo algunas de esas imágenes. Realizó experiencias cinematográficas, patentó inventos, realizó búsqueda de quistos bituminosos en Salta mediante la explotación minera. Agotó su capital y su salud sin lograr concretar el hallazgo, y murió en Buenos Aires el 7 de junio de 1936. Aquí vemos entonces la Fuente de las Nereidas, que es la obra emblemática de Lola Mora, con ese coronamiento de Venus sobre la valva sostenida por esas nereidas, en ese torbellino de abajo que vemos en esa gran valva, con los tritones frenando esa enérgica huida de los caballos. En ese delicado equilibrio, coronando la fuente, la diosa de la belleza y del amor se ha convertido, yo creo, en un símbolo de Buenos Aires, en una obra emblemática para nuestra cultura. Bueno, yo llego hasta aquí entonces y estoy atenta a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias por la paciencia, por haber